Vamos a ver entonces el tema de hoy. Se llama vicios del lenguaje de manera general, aunque en el módulo de ustedes aparece barbarismos, solecismos y cacofonía. Son tres vicios del lenguaje que generalmente cometemos los hablantes del idioma español, pero quiero que tengan claro que no son los únicos, ni los que están aquí tampoco en la pantalla, porque son muchos los vicios del lenguaje. Estos son los más comunes: impropiedad, barbarismo, pobreza léxica, anfibología, vaguedad léxica y pleonasmo, además de la cacofonía que aparece en su módulo, del solecismo y del barbarismo que está aquí. Y aquí pues aparece en qué consiste cada uno de ellos. Acá entonces, para variar, como siempre, empezamos con un pensamiento relacionado al contenido que vamos a trabajar, y dice que hablar bien no cuesta nada y escribir bien tampoco. Para Leonor Tejada es tan práctico y tan fácil hablar y escribir de manera correcta. Y para Alejandro Dumas dice que por bien que se hable, cuando se habla demasiado, siempre se acaban diciendo tonterías. No precisamente quisiera pensar que él está hablando textualmente o literalmente la palabra tontería, pero sí se redunda en muchas cosas que son innecesarias, y también el redundar es uno de los vicios del lenguaje que debemos tratar de evitar. Entonces, en ese sentido, con base en lo que dice Alejandro Dumas, debemos pensar que mientras más preciso sea lo que nosotros decimos de manera hablada o lo escribimos, es mejor. Hay que ser muy precisos a la hora de hablar y de escribir. Aquí hay un niño que está pensando qué son los vicios del lenguaje, y arriba dice que son los errores que se escapan de las normas establecidas, es decir, el uso incorrecto de algunas palabras o expresiones dentro de nuestro habla y dentro de nuestros escritos. Dentro de esos vicios está el extranjerismo, que es utilizar términos de otro idioma y ponerlos y utilizarlos en el nuestro. El vulgarismo, que es utilizar palabras o expresiones de forma incorrecta. La redundancia es dar información de más o una información redundante que no tiene que ver con el contenido. Está el dequeísmo, el queísmo y la anfibología. Miren cómo a medida que van pasando las proyecciones de la diapositiva, se percatan de que en cada una de ellas hay un vicio diferente. Hasta ahorita, en todo lo que hemos visto, no hay dequeísmo ni queísmo en ninguna de las anteriores. No estaban las anfibologías. Entonces, debemos tomar en cuenta que son muchos los vicios del lenguaje que nosotros utilizamos al hablar y al escribir. Eso nos lleva a pensar que los vicios del lenguaje se clasifican en tres partes: los vicios pragmáticos, los semánticos y los sintácticos. Pero en esta ocasión no vamos a ver ni a clasificarlo. Lo que vamos a ver es cuáles son los vicios y cómo podemos eliminarlos, o cuáles de esos que vamos a presentar ahorita y que ustedes van a investigar posteriormente los cometemos. Y lo importante de este tema es que nosotros lo empecemos a corregir, que esa es la parte importante. Entonces, para eso se da el contenido, para hacer las correcciones dentro de nuestro habla y de nuestros escritos. Vamos otra vez a ver que el extranjerismo es el uso de aquellas palabras de otro idioma que incorporamos al nuestro, sin contar que nuestro idioma tiene una palabra que sustituya ese extranjerismo, pero que lo usamos porque suena bonito. Entonces, ese vicio se llama extranjerismo, es un error, un vicio. Y dependiendo del país o del idioma de donde provenga, entonces van a recibir diferentes nombres: italianismo, galicismo, anglicismo. Y cada uno de ellos es el que viene de el del inglés, el que viene de Francia, el que viene de Italia. O sea, dependiendo de dónde saquemos o utilicemos esa palabra, entonces lo vamos a clasificar. Miren que del anglicismo, aquí hay algunos ejemplos, y dice que no se debe decir laptop, sino computadora portátil. Pero nosotros no decimos laptop, sino que no decimos computadora portátil, sino que vamos a comprar una laptop o se dañó mi laptop. A la hora de
irnos de fin de semana, nos vamos de weekend. No nos vamos de ningún weekend, nos vamos de fin de semana, porque weekend es un anglicismo y la palabra correcta en español y que existe es fin de semana. En algunas ocasiones, cuando no existe la traducción en español de una palabra que sea necesaria utilizarla, la Real Academia Española de la Lengua, que es la institución encargada de fijar y normar y conservar la pureza del idioma, lo que hace es que la adapta a la ortografía y a la acentuación, sí, del idioma español. O sea que podemos tener una palabra en inglés adaptada al español y lo tenemos que poner la tilde o pronunciarla a la manera del español, no a la manera de el anglicismo, el galicismo o el italianismo o cualquier otro extranjerismo que esté por ahí cerca. Acá con relación a la anfibología, este vicio tiene mucho que ver con el doble sentido o la parte oscura que pueda tener a la hora de interpretarse un texto, pero eso va a depender de la redacción. Por eso hay que tener muy en cuenta la construcción de la oración. Y aquí tienen algunos ejemplos. Dice, calcetines para caballeros de lana. Cuéntenme a ver aquí, ¿quiénes son de lana? ¿Los caballeros o los calcetines? A eso se refiere la anfibología. Vendo una cuna para niños de madera. ¿Quién es de madera? ¿Los niños o la cuna? Y a eso se refiere lo que es la construcción de la oración o la estructura correcta que debe llevar la oración. Otro vicio es el queísmo, que no es más que eliminar la preposición de delante de una conjunción o delante de un que. A esa eliminación de esa preposición se le llama queísmo. Y el dequeísmo, entonces, también está relacionado con el uso del que. Una es ponerla y la otra es quitarla. Aparecen también los barbarismos. Están divididos en tres partes: en palabras mal escritas, en palabras mal acentuadas o en expresiones defectuosas. A eso se refiere el barbarismo. Y aquí aparecen entonces algunos ejemplos de ese tipo de vicio del lenguaje. Acá entonces vamos a ver qué son los solecismos, que son los errores que cometemos al momento de estructurar una oración. Esos errores son errores sintácticos. Y también el solecismo lo podemos ver cuando utilizamos de manera incorrecta una preposición. Generalmente utilizamos más el de las preposiciones o es el que le hacemos más énfasis a la hora de corregirlo, pero también el solecismo se da a la hora de estructurar las oraciones. Otro vicio es la cacofonía, que es repetir sílabas o sonidos en palabras cercanas y al final estamos hablando como si estuviéramos haciendo poesía, que es la única que debe tener ritmo. Entonces, si utilizamos la cacofonía, hacemos al final de tanto hablar y utilizar la cacofonía, pareciera que estuviéramos haciendo poesía. Acá en el de la pobreza léxica es utilizar el mismo término en reiteradas ocasiones en una misma estructura. Entonces, por eso se llama pobreza léxica, porque lo ideal cuando estemos hablando o estemos escribiendo, en especial cuando estamos escribiendo, es hacer las correcciones necesarias para evitar esa parte de la repetición de palabras, para ver la estructura de las oraciones, cómo la hemos escrito y si el receptor va a recibir el mensaje como usted quiere que lo reciba. Recuerden que escribir también es una forma de comunicación y que en ese caso usted es el emisor. Y si usted escribe con un vicio, ejemplo, usted escribe y deja a ojos vistos una anfibología, entonces el receptor va a quedar que no le va a percibir o no le va a entender el mensaje. Entonces,
la parte de la redacción y de la revisión y de la corrección del texto es fundamental para evitar los vicios del lenguaje y la mala interpretación del mensaje. Porque eso también hay algunos que hacen que el mensaje se distorsione totalmente y otros que no tanto es la distorsión, pero sí constituyen y siguen siendo un vicio del lenguaje. Eso es lo que vamos a ver ahorita en la práctica que vamos a realizar aquí con los compañeros, como los vicios que nosotros cometemos. Ahorita vamos a ver aquí en la presentación cómo nosotros lo usamos y estamos cayendo en un error. Entonces, lo importante de esto es saber que existen algunos vicios del lenguaje o incorrecciones idiomáticas, como lo quieran llamar, que no nada más es para saber que existen, sino para mejorar nuestro desarrollo tanto escrito como la expresión oral.